No como en el mundo, que dejan que pase el tiempo, y el tiempo pasa, sino como hijos de Dios, haciendo del tiempo lo mejor de tu vida y lo mejor de nuestra vida para la gloria de Dios. Así que vamos a leer el 119, 126, todos juntos. Me gustaría escucharlos a viva voz. ¿Vamos? Tiempo, vamos de nuevo. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. La próxima, hermano. Mira, yo te voy a hacer así y vos la vas a ir pasando, si no podés leer la Biblia. Bueno, la Biblia nos habla mucho acerca del tiempo, como ustedes deben conocer, hermanos. ¿Se acuerdan el Salmo 90, perdón? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, está hablando allí el salmista. Y llega el versículo 12 y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De mañana, dice, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos en ti. El Salmo 90 expresa tres grandes verdades. La primera es que todos estamos configurados dentro del tiempo. Nadie lo puede evadir. La segunda gran verdad es que cada cosa transcurre a su tiempo. Gracias a Dios, no pasa todo junto, ¿eh? Y la tercera cosa es que el tiempo es un dominio de Dios. Es un factor favorable de Dios, que Dios lo ha creado para que transcurra a favor de Él. En el Nuevo Testamento, el apasionado del tema del tiempo ha sido el apóstol Pablo, y que nos muestra en tres pasajes, tres imperativos diferentes, que son los que yo en esta mañana les invito a todos a meditar. El primer imperativo lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y el verbo en imperativo es conociéndolo. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que de los tres imperativos que ustedes pueden ver en el gráfico allí, conociéndolo, es un mandato a los hijos de Dios de forma personal, íntima. Porque el contexto nos señala en nuestro estado. ¿Cómo está tu corazón, querido hermano, hermana, delante de Dios? Y vean ustedes que el apóstol Pablo nos indica que este es nuestro tiempo y no podemos quedarnos dormidos en nuestro tiempo, ¿eh? Miren el segundo imperativo. Está en Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora el versículo 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando el tiempo. Son verbos diferentes, pero el tema es el mismo. Y el tercer imperativo está en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo. El tercer imperativo es diferente. Redimiendo, dice la palabra del Señor. Ya no conociéndolo, no aprovechándolo, sino redimiéndolo. Y dice el contexto, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, el contexto es predicando el Evangelio y compartiendo a las almas acerca de las verdades de Cristo que nosotros hemos atesorado en nuestro corazón.
Así que les propongo estos 3 imperativos rápidamente. Ver el primero, como si fuera un reloj. El primero era conociéndolo. ¿Vamos a la próxima? Y a mí me gusta definir lo que significa la palabra de Dios con sus enseñanzas, pero muchas veces, para entrar en lo que es la definición, hace falta aclarar lo que no es. Y eso da buenos resultados, porque muchas veces nos confunden, ¿sí? Bueno, ¿qué no es? Hablar del tiempo. No es hablar del clima. El clima es el clima. Y hablar del tiempo es otra cosa diferente. ¿Qué será el tiempo? ¿Cómo podemos definir el tiempo? Les adelanto que es un tema muy profundo y filosófico, y que los grandes filósofos presocráticos, socráticos y después en la actualidad han tratado de definir al tiempo, que viene a ser una entidad abstracta, no tangible, pero sí que existe y que es muy difícil de definir. Hablar del tiempo no es hablar del reloj tampoco. ¿Quién tiene reloj? Miren, yo no uso reloj. A propósito no uso reloj, porque si no me vuelve loco el paso del tiempo. Miren, el reloj es un mecanismo que trata de medir el tiempo, pero no es el tiempo. Hay algo que es mejor para medir el paso del tiempo. ¿Qué es? Mejor que el reloj, ¿eh? Miren, ¿se acuerdan cuando salió el Facebook? Yo no me acuerdo cuando salió el Facebook. Debe ser 2004, calculo. Pero sí me acuerdo que mis compañeros del secundario me contactaron y me mandaban fotos. Y aparecía ahí un viejo pelado, otro arrugado. Y yo miraba y decía, ese será Martínez, ese será el loco de López. No puede ser. Entonces me surgió salir corriendo al espejo. Fui al espejo y me miré. Y frente al espejo dije, ah, sí, esos son mis compañeros. Cuando tuve una visión objetiva de cómo estaba mi rostro con el paso del tiempo. El espejo mide mejor que el reloj, y más elocuentemente, el paso del tiempo. ¿Qué sí es el tiempo? La Biblia lo define. En Hechos, capítulo 17, versículo 16, cuando dice el apóstol Pablo, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está hablando que de una sola sangre procedemos todos los seres humanos, de la de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y dice que el Señor puso el tiempo y lo define. ¿Qué es el tiempo? Ahí está, ¿qué es el tiempo? Es un orden. Es un orden creado por Dios. El tiempo es un reino, hermanos, creado por Dios. La próxima. Cuando hablamos de que tenemos que conocer el tiempo, nada más elocuente que el gráfico de las dispensaciones y pactos. Este lo dibujó el doctor George Hamilton en un librito que dice el transcurso de los tiempos, que ya está agotadísimo. Algunos hermanos, si lo tienen, atesórenlo, y les aconsejo entre paréntesis, no lo presten. Porque no vuelve a aparecer ese librito, ojalá lo editen de nuevo. Miren cómo está el inicio de cada dispensación graficado allí y las citas bíblicas. Miren, aparece a la izquierda el momento o el punto principal de la creación. Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la... Y en el final de todos, Apocalipsis, ¿cuál es el primer versículo? Lo acordamos siempre, ¿no? Pero ¿cuál es el último versículo de la Biblia? Hagan trabajar el disco rígido, vamos. Apocalipsis 22, 21. ¿Y cómo dice el último versículo de la Biblia? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que la Biblia comienza con Dios obrando y termina con la gracia de Jesucristo. Y había una pregunta más. Al primer versículo volvamos. ¿Qué dice el primer versículo? Todos juntos, vamos de nuevo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ¿qué fue lo primero que creó Dios? No. Lo primero que Dios creó es el tiempo.
Hay muchos versículos bíblicos, en los Salmos especialmente, que nos muestran la eternidad de Dios. Y cuando hablamos de la eternidad de Dios, nosotros los seres humanos, limitados, somos propensos a pensar en el futuro y decimos la eternidad. Pero la eternidad no es algo futuro solamente. La eternidad es desde el tiempo pasado, eternamente pasado, sin principio, y hasta el eternamente futuro, sin final. Esa es la eternidad verdadera. Y Dios no tiene ni principio ni fin. Dice el Salmo que su misericordia es desde, por eso habla pasado, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero hubo un momento en la vida de Dios sin tiempo, porque Dios es extemporal, no atemporal. Atemporal sería en contra del tiempo, pero Dios no puede estar en contra del tiempo porque Él es el creador del tiempo y es lo primero que creó. Pero hubo un momento en el tiempo extemporal de Dios que dijo: haya un principio, haya un inicio de todas las cosas. Y ahí la Biblia empieza a narrar, en ese mismo principio. ¿En qué principio? En el principio que Dios creó todas las cosas. Y creó un principio. Y cuando vamos al final de las Escrituras en Apocalipsis 22, nos muestra que el autor de todo y el brazo ejecutor por lo cual Dios creó ha sido el Señor Jesucristo. Por Él, dice Colosenses 1:15, fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Apocalipsis 22 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Qué quiere decir eso? ¿El alfa y el omega qué es? Primera y última letra del alfabeto griego. Quiere decir que Él es el verbo de Dios. Sin Jesucristo no hay palabras que se puedan conjugar para la salvación de la humanidad. Él es todo lo que Dios tiene para decir, el alfa y el omega, y sin Cristo no hay antes que el alfa ni después que la omega. Él es el principio y el fin. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Jesucristo tuvo un principio? No. Él es coeterno con el Padre. Por lo tanto, Jesucristo no tuvo un principio, pero cuando dice yo soy el principio y el fin, quiere decir que Él estuvo en ese instante en que Dios creó el principio. Y está a la vez en ese instante donde Dios dice basta en todas las cosas. Así que el tema fundamental de la acción de Jesucristo es a través del tiempo. No evade el tiempo. Lo creó. Lo delegó, lo dio a los hombres para que vivamos en Él. Lo administra, lo lleva adelante y no quebrantará jamás el pacto que tiene con el tiempo hasta que llegue el tiempo del fin. Pero Él también dice que es el primero y el último. ¿Qué es el primero y el último? Él es el autor de la salvación de toda la humanidad en todos los tiempos. Esto nos muestra, queridos hermanos, que estamos muy abajo en la escala del conocimiento de las cosas de Dios. Tenemos que conocer el tiempo y todo lo que Dios ha creado para nuestra administración, para tu bien, para mi bien. Y pensar que en todo tiempo Dios se manifestó. A Dios se lo pudo encontrar. Y a su vez la realidad espejito. El hombre tuvo oportunidades también de acercarse a Dios en todos los tiempos. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ese día ha de ser el final de todos los tiempos. Y hacia ese momento nosotros nos acercamos. Estamos muchísimo más cerca del fin que del principio. Hermanos, tenemos una posición en el transcurso de los tiempos que es privilegiada. En el Antiguo Testamento, como el hermano nos recordaba en la Cena del Señor, el pueblo de Dios no conocía lo que conoces vos. El pueblo mismo de Dios ignoraba el 90% de lo que es Dios. Conocía un pequeño porcentaje. Dios fue revelado paulatinamente. En estos postreros días, dice Hebreos 1, nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de... Por eso a los judíos les cuesta tanto creer en Jesucristo. Dios tiene un hijo, Dios. No lo pueden entender. Pero nosotros tenemos ese principio de revelación por el Señor. Bueno, me estoy extendiendo demasiado en este punto. Qué importante, mis queridos hermanos, sería no caer en la melancolía del recuerdo de lo que pasó. Porque somos propensos en eso los creyentes. En recordar los tiempos pasados y decir, ¡ah! Las predicaciones, ¡ah! La evangelización, ¡ah! Las conferencias, ¡ah! Los misioneros, ¡ah! ¡Qué tiempo los tiempos pasados! Y lloramos, nunca volverán. Y Dios no quiere que caigamos en esa triste melancolía del tiempo que pasó y de lo que no hicimos o de lo que sí hicimos. También somos propensos, otras clases de temperamento, a mirar hacia el futuro y caer en las ansiedades. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo estaré? ¿Qué me tocará vivir? ¿Cómo responderé? ¿Cuánto tendré? ¿Saldré? ¿No volveré? ¿Volveré? Y nos ponemos nerviosos. No. Dios ha planificado todas las cosas que sucedan a su tiempo. Y hay tiempo para todo lo que tiene que suceder debajo del sol. Nosotros tenemos que estar serenos y preguntarle al Señor, en este puntito que estamos en el transcurso de todos estos tiempos, Señor, ¿tendrás algo planificado para mí? Para que yo pueda hacer, para que yo pueda servirte, para que yo pueda aportar a la felicidad de mis hermanos. La próxima. Bueno, se completa la proyección, la próxima. Ahora sí. Eso es una rápida consideración acerca de lo que es conocer el tiempo. Vamos a la segunda, que es aprovechándolo. ¿Qué querrá decir el apóstol cuando vuelve a escribir acerca del tiempo a los creyentes en Efesios esta vez, pero no utiliza la misma frase verbal, sino que dice aprovechándolo? ¿Y qué significa aprovechándolo? Bueno, estudiando el contexto nos damos cuenta de lo que es profundizar acerca del tiempo. Tenemos que ver que hay un diagnóstico. Dice, los días son malos. Y sigue el apóstol hablando metafóricamente. Es una metáfora, porque los días no son malos. Es decir, desde el punto de vista que no le pegan a nadie. Los días no te hacen daño o son benéficos en cierta instancia, pero está hablando en metáfora. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice los días son malos? Quiere decir que los días, el tiempo que estamos viviendo, son adversos para la santidad. Te van a presentar obstáculos para servir al Señor. Vos estás estudiando en el secundario, en la facultad, y te va a presentar desafíos fuertes, retos desafiantes. Y muchas veces te van a plantear aprietos muy opresivos, porque el mundo, en definitiva, la sociedad opuesta a Dios y a sus planes, es adversa a la conducta del creyente o a la vida de santidad. Y eso significa que los días son malos. Y no porque vamos a tener barreras, obstáculos que enfrentar, el creyente se va a pinchar y va a decir, oh, no, cuesta tanto, al fin y al cabo. Me cuesta ir a las reuniones, me cuesta estudiar y encima testificar. Y se burlan de mí y paso malos momentos, qué calor el otro día, no sabía qué decir. Entonces, por todas esas cosas, no te tenés que deprimir, porque estamos viviendo en tiempos que la Escritura nos advirtió, son tiempos adversos. ¿Querés ser un buen papá? Tiempos adversos. ¿Querés mostrar el cariño como una buena mamá a tu familia? Son tiempos adversos. Tus chicos crecen y están inmersos en una sociedad que ha cambiado. Son más drásticos. Te van a tratar más rústicamente. Y no por eso no te aman. Bueno, no sé, espero que sí, que te sigan amando. Pero vos tenés que ganarlos, sabiendo anticipadamente que van a venirte momentos adversos para todos los objetivos dulces, hermosos, que vos querés conquistar para la gloria del Señor. Y dice, hay una exigencia, entonces no sean insensatos, sino entendidos de que hay una salida para todo esto, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, miren, bueno, vamos a pasar rápido lo que dijo Franklin. 3 cosas hay de lo más difíciles en el mundo:
guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Dijo London, dice, la función del ser humano no es vivir, no es existir simplemente. No voy a gastar mis días tratando de prolongarlos, sino aprovechar bien el tiempo. Y Séneca, antes de Cristo, dijo, no es que, vieron que muchas veces nos expresamos mal, dice, ¿cómo se me pasó el tiempo? Eso no es así. El tiempo mide lo que sucede. Lo que sucede es que estoy hablando. Y mientras hablo, y ustedes están sentaditos escuchándome, el reloj mide el tiempo que va pasando. Eso es lo que pasa. No es que no hay tiempo, hay tiempo. No es que se pasa volando. El tiempo no vuela. A ver, vamos a aclarar un poquito más de eso. Las cosas transcurren y para tratar de medir lo que pasa, el hombre ha tratado de entender cuándo se repite un ciclo. Y cuando se repite un ciclo que es común a todos los hombres en el mundo entero, se puede llegar a medir algo de lo que va pasando. Por ejemplo, ¿qué ciclo se repite en todo el mundo entero, en todas las personas a la vez? Muy bien, hermano. La rotación de la Tierra, las estaciones del año. ¿Cómo son los movimientos de la Tierra? ¿Cuántos son los movimientos de la Tierra? 4. No pida perdón, hermano. Salvo que mate una persona, no pida perdón. Miren, hermano. Los movimientos de la Tierra, 2 nos enseñan, pero son más, son 4. Primero, rotación alrededor de su propio eje. ¿Y cuánto tarda la Tierra en rotar y volver al mismo punto que medimos? 24 horas, y ahí a todo el mundo le pasa lo mismo. Un día pasó, y es la forma de medir lo que pasó. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro movimiento tiene la Tierra? Mientras rota, se traslada alrededor del Sol. Traslación, y sucede en las estaciones del año, no porque la Tierra sea oval. La Tierra es un círculo perfecto, pero no tan perfecto, es un geoide, aplastado en el polo sur, polo norte no. Y como el polo norte está a 17 grados inclinados, norte polar del norte magnético, es que sucede en las estaciones del año. Bueno, googleenlo y apréndanlo, repásenlo en sus casas. Lo dije rapidito. Pero a medida que va rotando sobre su eje y trasladándose, rotando sobre su eje, trasladándose alrededor del Sol, suceden las estaciones del año. ¿Y cuánto tiempo pasa en trasladarse alrededor del Sol la Tierra y volver al punto origen? Casi. Porque este año es bisiesto. Febrero tiene 29. Entonces, una vez cada 4 años, como no es exacto lo que el hombre trata de medir, ¿se dan cuenta? En el cielo Dios tiene la medición perfecta, pero el hombre no hace las mediciones perfectas. Entonces es que suceden las 4 estaciones del año. A su vez, el tercer movimiento de la Tierra es vibración. Permanentemente las capas tectónicas que están sosteniendo a todos los continentes están en continua vibración y desplazamiento. Los tsunamis, los volcanes en erupción son una prueba de ello. Cuarto movimiento de la Tierra, junto con su rotación y traslación y vibración, se mueve con toda... Sí, señores, ¿cómo se llama nuestra galaxia? Muy bien, la Vía Láctea. Se mueve hacia la constelación de Hércules, que dicen los científicos que no sé cuántos miles de años luz chocaríamos. Quiere decir que todos esos movimientos le suceden a todas las personas al mismo tiempo en todo el mundo. Y midiendo y conociendo esos movimientos es que podemos llegar a ponerle horario a las cosas que van pasando. Tal horario fue cuando la Tierra, no decimos, estaba rotando en tal punto del espacio. No hace falta. Pero sí decimos, nació mi hijo. Vos decís, nació tu hija. Me casé en tal fecha. Gracias a las mediciones que hay y al tiempo que Dios creó. Así que no podemos, la próxima, andar gastando nuestro tiempo. Tenemos que aprovecharlo. Miren, yo escribí una estadística de lo que puede hacer un creyente que vive 70 años. Pasó 15 años durmiendo y haciendo deporte. Una persona que no es deportista, pero que hace algo de deporte.
Y no es que 15 años solito se dedicó a hacer deporte o a dormir, no. Si sumamos todas las horas que durmió en su vida de 70 años, es como si hubiera dormido sin parar 15 años y haciendo deporte. 10 años paseando, 10 años estudiando, si hubiera estudiado permanentemente sin interrupción. Pero lo hizo a lo largo de su vida. 2 años en afeitarse. El hermano que decía que derrochó agua, no derroche agua afeitándose, hermano. 5 años en comer, 1 año en cepillarse los dientes, 2 años en hablar por teléfono, bueno, ahora desde que están las tablets y todo más. Pero miren si hace el devocional bíblico 15 minutos todos los días de su vida. Solamente 1,3 años. Y miren si asiste a todas las reuniones de la iglesia. En toda su vida de 70 años es 1 año y medio. Por eso, mis hermanos, siempre se hace hincapié, no falten a las reuniones, porque estamos abajo. Viniendo a todas las reuniones no es suficiente. No dejen de estudiar la palabra. Estudiando la palabra todos los días no es suficiente. Miren, más tiempo invertimos en otras actividades que en esas. Ahora entienden, hermanos, por qué siempre el imperativo, hermanos, vengan, hermanos, abran la Biblia, hermanos, oren. Porque no alcanza. Miren cuántas cosas podemos hacer: trabajo, música, idiomas, estudio. Pero lo que nunca podemos hacer es no hacer nada. Y dice el sabio Salomón, hay tiempo para todo. Tiempo para reír, para llorar, para vivir, para morir. Y dentro de ese tiempo estamos todos nosotros. Por eso, qué importante es este llamado de atención que nos hace la palabra. Aprovechando bien tu tiempo. No me digas, ya tengo 60. No me digas, recién tengo 18. Los 18 que tengas, o los 60, es la vida que Dios te ha prolongado. Y dice la palabra que los días de la edad del hombre son 70 y los más robustos 80. A ver si conozco algún robusto. ¿Quién tiene 80? O más de 80. Muy bien, hermana. Muy bien. Qué hermoso, ¿eh? ¿Alguno más? Yo no sé si Dios me va a dar vida para llegar a la edad que ustedes ya tienen. Pero sí voy a aprovechar la vida que Dios me dé. ¿Quién tiene 90 o más de 90? Puede ser que haya. Ojalá el Señor nos prolongue la vida, pero para vivirla en plenitud y no en enfermedad y sufrimiento. Y que lo más importante que lo que nos pase en la vida y en la edad que estemos transitando sea lo que estamos haciendo para el Señor. Eso es aprovechar el tiempo. Muy bien. Así que los chicos, no odien el despertador a las 6 de la mañana. ¿Les cuesta levantarse? Miren, yo estuve un tiempo sin trabajo. Y cuando uno pasa por una prueba, en el año 2000 estuve sin trabajo. Me dediqué a hacer cursos de posgrado, máster. El Señor me ayudó aún en tiempo sin trabajo. Pero cuando vino el trabajo, ¿cómo lo aproveché? No era que no me podía levantar a las 6. Antes me despertaba solito. Nunca más necesité despertador. Acá está mi esposa de testigo. Me despierto sin despertador. Y es la hora y me levanto y voy. ¿Qué es lo que te despierta? Decime, al otro día te tienen que operar. ¿Pudiste dormir tranquila, tranquilo? Al otro día tenés que rendir un final. ¿Pudiste dormir tranquila, tranquilo? ¿No que te despertás? La responsabilidad te despierta. Y si no podés levantarte a la mañana aún con la responsabilidad, rota en la cama, caete. Odia la cama. Aborrecé la cama. Y el descanso es necesario, no es para odiarlo tampoco, no estoy hablando de metáfora, pero sí para aprovechar el tiempo y levantarse con buena onda, no con mala onda y no me hables, espera un poquito que me despierte. No, para compartir. Dios nos dio la vida para compartirla y para aprovecharla. Bueno, tercer punto, rendimiento. Ahora esto se pone lindo. No tengo reloj, esta es la contra de no haber tenido reloj. ¿Dónde está el reloj? ¿A qué hora era, Omar?
5 minutos más, 10 minutos más. ¡Qué grande que sos! Bien. Tercer y último punto, pero esto es lo mejor. Todo lo que estuvimos viendo hasta aquí lo puede ver cualquier persona del mundo. Y cualquier ser humano en la tierra lo logra, y hasta mejor que los creyentes. Menos este punto. Este punto es solo para hijos de Dios, porque es la propuesta de la Biblia para aquellos que buscan al Señor con todo su corazón y le quieren servir. ¿Qué significa este imperativo redimir el tiempo? Es mucho más que aprovecharlo. Es mucho más que vivirlo y hacer cosas en las cosas, en el tiempo que podemos vivirlo. Redimirlo dice recuperarlo, eso significa redimirlo. Cuando se iba al mercado de esclavos y se compraban esclavos, era un bien que se conseguía para la persona y a eso se le llamaba redención. De ahí viene la palabra. Pablo la usa para el tiempo, a la misma palabra, y dice redimiendo el tiempo. ¿Qué dice? ¿Qué significará entonces para con el tiempo? Es acapararlo, adquirirlo todo lo más posible para sacarle el mayor rendimiento posible. Cualquiera podría estar preguntando, yo tengo muchos años ya de vida y si lo perdí, recuperar lo que perdiste. ¿Qué estás hablando de magia? No, no es magia. Es un milagro que Dios puede hacer, ayudándote a redimir el tiempo. Miren, vamos a nosotros ver que esto lo hacemos cotidianamente, a poner ejemplos prácticos para que podamos entenderlo. Miren las actividades de cada mañana que nosotros tenemos que hacer. Esto puse yo de algo común que nos puede pasar a todos. A la mañana, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que levantar, me tengo que asear, tengo que desayunar, tengo que hacer el devocional, tengo que llevar a los chicos a la escuela, decirle a Silvi que vea las cuentas para pagar, cargar nafta, hacer una llamada, caminar 30 minutos, me dijo el médico que estoy panzón, ducha, cambiarme, orar, saludar y recién ahí me voy al trabajo. No hice nada. ¿Les pasa o no les pasa? Pasa, ¿eh? Y si no nos levantamos a tiempo y queda algo por hacer, nos vamos a sentir mal, ¿o no? Porque tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Ahora, estamos hablando de redimir. Y redimir significa hacer más de una cosa a la vez. Y ahí está el feminismo que acusa al machismo, que dicen no pueden hacer más de una cosa a la vez. Vamos a ver si es verdad. La próxima, por favor. Vamos a suponer que yo puedo anticipar el tiempo. Y anticipando lo que va a pasar, entonces voy a establecer lo que voy a hacer. Primero, levantarme a la mañana. Después, asearme. Tercero, desayunar. Y como a mí me gusta a la mañana tomar mate en el desayuno, yo me levanto y lo primero que hago no es asearme. Voy así medio zombie a la cocina y pongo la pava en el agua, en el fuego. Y la pongo a la hornalla en un modelo que me sirve para que mientras me voy a asear, el agua se calienta. Cuando vuelvo, el agua está perfectamente al tono para tomar el mate. Pude hacer dos cosas a la vez. Y queda refutado ese adagio feminista que dice que no podemos hacer dos cosas a la vez. Así que bueno, levantarme, lavarme, ahí está, desayunar. ¿Y qué hice mientras me aseaba? El agua se calentaba. Dos cosas a la vez. Vamos a complicar un poco la cosa. La próxima. Y esto lo logré adelantándome, sabiendo que podía hacer. La próxima. Vamos a poner un diagrama, una tarea más. Me tengo que levantar, me tengo que asear, desayunar, ir al trabajo. Bien, y entonces vamos a ponerle tiempo a lo que hago. ¿Cuánto les cuesta levantarse a ustedes? Pongámosle 7 minutos. Asearse 8 minutos. Desayunar 15 minutos. E ir al trabajo, media hora necesitamos. Vamos a ver qué podemos hacer. Supongamos que necesitamos media hora, ¿sí? Veamos cuántas cosas podemos hacer a la vez en media hora. Uno solo. Mientras tanto, caliento el agua dentro de esa media hora. Y también lo que puedo hacer, mientras desayuno, hacer el devocional. Entonces yo ya no hice 4 cosas, hice 5 dentro del mismo horario de la media hora.
¿Y puedo hacer algo más? Sí, los holgazanes de los chicos que duermen. Mientras paso al aseo, les prendo la luz, les grito, chicos, levántense que se va a hacer tarde para ir ahí. Entonces, puedo hacer más de una cosa o dos cosas en el mismo tiempo. ¿Y cómo lo logré? Pensando, adelantándome en lo que iba a suceder. El tiempo que pasa está arriba en las tareas principales, es siempre la media hora. Pero hacia abajo he hecho más tareas. ¿Vieron? A ver la próxima. El cerebro de una mujer. No, miren. Este sería un diagrama de tareas que inventó la NASA en época de entreguerras. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, paulatinamente lo dio a conocer y lo han apropiado las distintas disciplinas profesionales para sus profesiones. Y se ha llamado un diagrama de todas las operaciones, PERT o CPM, así se llama. Y este es un diagrama de todas las tareas que se pueden hacer al mismo tiempo durante un año para construir una casa de 100 metros cuadrados en un año. Y si todo se proyecta bien y se cumple, se alcanzan los objetivos. Así que hay que cuidar de que verticalmente todas esas tareas con número de tareas y tiempos de inversión de tiempo se cumplan. Qué interesante, ¿no? Así que vamos a aplicarlo ahora a la vida espiritual. Yo siendo un hijo de Dios, si el mundo hace cosas asombrosas, yo como un hijo de Dios, ¿qué espera Dios que yo haga para Él? ¿Podré recuperar el tiempo que he perdido para el Señor? Oh, cómo lloraba una hermana en la fe, tenía 58 años y estaba en la depresión cuando todos los hijos se casan y queda la casa vacía, nido vacío. Y la hermana reflexionaba y decía, ¿qué he hecho de mi vida? Empecé a estudiar y dejé. Me casé, las hijas se me fueron, ya se casaron y ahora estoy solita. ¿Y qué hago de mi vida? Y la hermana estaba deprimida. Y bueno, el Señor nos ayuda a sentirnos útiles en toda etapa de nuestras vidas. Eso le dije a la hermana. Hermana, usted tiene dones y talentos sobrenaturales, preciosos, anidados en su corazón, otorgados por el mismo Espíritu Santo, como un don celestial. Tiene que descubrirlos. Lleva tiempo de oración, estudio de la palabra y actividad en la iglesia. Estar con los hermanos, hermanas, ver sus necesidades. Y el Señor le puede ayudar a recuperar el tiempo. Miren lo que dijo Martín Lutero a la derecha. A la derecha. Dice, hoy tengo mucho que hacer. Por lo tanto, no puedo pasar menos que 3 horas en oración. ¿Se dan cuenta por qué este punto es para los hijos de Dios? Porque el mundo afanado en su trajín cotidiano, cayendo en estreses, en corridas, en aprietos, quiere alcanzar los máximos logros en el menor tiempo. Y muchas veces haciendo eso, nosotros nos equivocamos. Querido hermano en la fe, preocupado por hacer mucho en poco tiempo, no te va a servir. Tienes que dedicarle al Señor lo que el Señor te pide. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mas la senda de los justos es como la luz del sol que va en aumento hasta que su día es perfecto. La bendición de Jehová es la que enriquece y una vez que la obtuviste, es sostenible, no añade tristeza con ella. Pero todo lo que puedas afanarte en tu vida por conseguir, por comprar, por tener, poseer, y no está el Señor guiando las cosas, lo puedes perder en un instante. Queridos jóvenes que tienen proyectos en su mente, se acuestan todas las noches en su almohada y tienen bellísimos sueños. Sepan de temprano en sus vidas que Dios les puede dar en un instante lo que en años
un hombre no puede obtener lejos de Dios. Porque Dios es el que da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, oh, cuánto en vano te afanas por el mañana. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela el ejército más poderoso del mundo. Porque Dios es el que hace, el que da, el que provee, el que cuida, el que sostiene. Y cuando Dios levanta tu vida, nadie la va a poder derribar, porque el Señor es el que tiene el poder del tiempo. Y el Señor te puede dar el doble, lo que en un momento no pudiste conseguir. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Darle tu corazón. Por eso el Señor está esperando una actitud nuestra. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. En Nehemías 4:17, los siervos de Dios con una mano trabajaban elevando el muro derribado, y con la otra, ¿qué tenían? La espada para defenderse del enemigo. Dos cosas a la vez. Dos cosas en un mismo tiempo. Salmo 37:5. Confía en Él. Y Dios no está de brazos cruzados. Él hará. Y eso es lo que define la diferencia entre un creyente espiritual y un creyente carnal. Dios obra a la par en su vida. En una mano Él sostiene su hogar y su trabajo, y en la otra mano sostiene la iglesia. En una mano edifica y se encarga de su esposa y sus hijos, y en otra mano también de los hermanos en la fe, y lleva adelante la obra del Señor. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo tienen bien sus hogares? ¿Cómo tienen bárbaros sus trabajos? ¿Y cómo tienen una iglesia tan preciosa, fiel al Señor? Porque el Señor obra con ellos. Mateo 6:33. Buscad primeramente, todos ustedes, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que tienen necesidad. Amén. ¿Cómo entendí temprano eso en mi vida? Cuando de jovencito me quería casar, no teníamos un peso. Mi papá se había quedado sin trabajo, y yo, estudiante de arquitectura, sin estar recibido, salí a trabajar de albañil. Y el poquito peso que tenía, llegaba a casa y estaba mamá triste. Le digo, mamá, ¿qué te pasa? Nada, hijo. Contame, mamá. Y papá está sin trabajo. No te preocupes, mamá. Yo me quería casar, ¿eh? Yo te voy a dar lo que trabajé. Y le daba a mi mamá. No tenía un peso ahorrado y estudiaba. Y el Señor fue mi provisión día a día. Cuando me quise casar, le pregunté a mi esposa, a la que hoy es mi esposa. Éramos novios y le digo, Silvi, ¿te casarías conmigo? Ya 4 años de novio. Algún día, les vengo amenazando, hermanos, algún día les voy a contar mi experiencia del noviazgo con Silvina. Debemos ser el único matrimonio que tenemos 2 versiones distintas de un mismo suceso. Pero bueno, cada vez que yo explico cómo nos pusimos de novio, ella después me pide derecho a réplica. Pero son las cosas que el Señor hace, que nos entendamos a través de las diferencias, ¿no? Y retomo, le digo a Silvina, ¿te casarías conmigo? Y ella me dice, ¿dónde vamos a casar? ¿Cuándo? ¿Y con qué? No tenemos nada. Silvi, le digo, está bien, no es momento, perdóname. No, me dice, perdóname vos a mí. Es como que se dio cuenta que yo me puse mal. Pero no es el tiempo de Dios, le dije. Al año o a los meses que pasaron, no me acuerdo. Después que pasó un tiempo, le digo, Silvi, ¿te casarías conmigo? Sí, mi amor, me contesta. Entonces le digo, Silvi, Dios proveerá. No importa lo que tengamos o no tengamos, Dios proveerá. Y Dios proveyó, y no proveyó a través de mis bolsillos. De pronto llama un matrimonio, tenemos una casa para cuidar porque tenemos una nueva para donde vivir. Estamos buscando una parejita joven que tenga voluntad de cuidarla. Nosotros, que nos queremos casar, ¿será para nosotros? Sí, vengan. 4 años el Señor nos dio un palacio. Y es más, me faltaría el horario para contarles cómo el Señor provee.
nos proveyó y nos regaló una fiesta inolvidable. ¿Y saben por qué se los cuento? No porque quiero ser un agrandado, un soberbio, porque si lo hizo conmigo, mucho más lo hará con ustedes. Del trabajo que no tuve y cuándo me dio, y cuánto me dio siendo el último orejón del tarro, teniendo un sueldo insignificante y un viaje inconmensurable. Un día me pregunta mi esposa, me dice, ¿vale la pena que sigas yendo al trabajo allí? Me hizo temblar y le digo, la verdad que sí, yo entiendo que Dios me llevó allí. Y después el Señor me levantó hasta las nubes y me dio para que pueda no solo vivir, sino sostener a su obra. Como a todos ustedes, mis hermanos. Oh, el Señor hace las cosas. Rapidito, mi querido, avanzamos. Dios obrando, y eso es lo que quiere, rapidito. La próxima, es el tiempo, la próxima. La iglesia no nos puede dar los dones, el talento y la voluntad, pero sí espera de nosotros que pongamos nuestros dones al servicio del Señor. Por eso decimos todos, lo leemos todos juntos bien fuerte, por favor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De eso se trata. Podríamos dejar aquí y con lo dicho es suficiente. No dejemos de preocuparnos por conocer el tiempo sabiendo que es una creación del Señor. Y una de las libertades más plenas del creyente cuando esté en el cielo ha de ser de vivir sin límites del tiempo. Fuera del tiempo, en la eternidad futura. Y lo segundo es aprovechar el tiempo. Y lo tercero es redimir el tiempo. Yo quiero que ustedes aspiren a la excelencia como hijos de Dios. Redimir el tiempo. ¿Te quedó algo pendiente? Lo puedes lograr. Mi hermana a los 53 años se recibió de óptica. Lo puedes recuperar. ¿Tienes algo pendiente con algún hermano? Hazte el tiempo. Resuélvelo. Este es tu tiempo. Dios no te va a pedir cuentas del tiempo que pasó, ni del tiempo que vendrá. Dios te pedirá tiempo de qué hiciste en el tiempo que Él te dio para que vivas. Y ese es el tiempo que tenés que ganar para el Señor. Oramos al Señor. Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor amado. Te damos gracias por el ejemplo, el paradigma de todos los hombres, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien a su tiempo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en todo momento en su ministerio dijo, mi tiempo no ha llegado. Y cuando llegó su hora de ir a la cruz, dijo, mi tiempo ha llegado. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve al lado tuyo. Y con el gozo propuesto enfrentó la amarga experiencia de la cruz. Todo por salvarnos, librarnos de la muerte, de los errores, de la tragedia y la frustración del pecado y de la muerte. Ahora, Señor, estamos aquí en tu presencia frente a un año que ha comenzado y estamos transitando sus primeras horas. El 2020, Señor, cuando decíamos en el 2000, ¿qué será? Ya pasaron 20 años del 2000 y estamos en plenitud viviendo el tiempo que nos has regalado. Señor, queremos decirte, este es tu tiempo, lo has creado, es precioso, valioso, maravilloso para nosotros, pero también es nuestro tiempo, nos lo has regalado. Señor, danos sabiduría para administrarlo, para invertirlo, para aprovecharlo y redimirlo. Ayúdanos, Señor, con nuestros talentos a invertirlos en tu obra, sabiendo que tú recompensarás abundantemente todo servicio que hagamos y nunca dejarás sin recompensa la fe puesta en ti. Por eso te alabamos, Señor, te damos gracias. Permítenos en este año servirte con plenitud, avanzar en nuestros tiempos trayendo gozo y contentamiento para gloria de tu nombre. Y también, Señor, si algún alma no tiene a Cristo, que sepa que este es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación y que pueda entregarse a Él. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, nos resta agradecerle mucho a Osmar, Silvina, que nos han acompañado. Nos ha dejado un desafío de fe. Es aquel desafío donde el profeta le dijo a aquella mujer en Sarepta, aquella viuda: haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y de aquella obediencia de esa mujer nunca faltó la harina, nunca faltó el aceite. Dios es el Señor de la materia y Dios es el Señor del tiempo. Así como multiplica la materia, de manera misteriosa multiplica nuestros tiempos. Dios multiplica el cero. Multiplica la fuerza que no tiene ninguna. El cero no se puede multiplicar en matemática. Dios es el Señor de las matemáticas también, de todos los elementos químicos que nosotros conocemos. Señor de todas las cosas. Si nosotros damos a Dios la prioridad, Dios va a multiplicar nuestro tiempo. Por decirlo de alguna manera, el tema es mucho más profundo, pero así como multiplica la materia, multiplica el tiempo. Y como decía mi hermano, nos puede dar en 2 días lo que a otros les lleva una vida juntada. Es una cuestión de fe. Hoy nos dejan un desafío de fe. Que nosotros podamos, por la gracia de Dios, hacerle al primero, darle la prioridad. Las demás cosas serán añadidas. Y bueno, es linda la figura. Nosotros tenemos una palita y él tiene una pala mucho más grande. Cuando Dios da lo que nosotros no podríamos haber juntado en nuestra vida, no solamente en lo material, que sería lo de menos, en lo familiar, que es lo demás, lo más importante, y en lo espiritual también. Así que, mis queridos, te agradecemos mucho, Osmar, casi tocados. Y oramos ahora por él, sí, por Silvina. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por el mensaje que nos has traído a través de nuestro hermano, y queremos en esta hora pedirte por él, por su esposa, Señor, por sus hijos. Te damos gracias por su testimonio. Señor, te rogamos que tú lo bendigas en lo familiar, Señor, en su vida espiritual, ministerial, Señor, y en su vida laboral también, que todos necesitamos. Danos la gracia, Señor, el valor de hacerte a vos primero, Señor, porque tú puedes multiplicar todas las cosas, la materia, el tiempo, porque todas las cosas son posibles para vos. Oramos por nuestros hermanos que están descansando, vacacionando, para que les sea de provecho, Señor, este tiempo de reflexión. Oramos por los enfermos, Señor, imposibilitados de venir, también aquellos que no lo pueden hacer por la edad. Señor, bendice la congregación. Tú sabes cuánto necesitamos tu visita. La rogamos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días.